Les enseñaré polarizar un diodo, pero para ello debemos aprender la ley de Ohm o triángulo de la ley de Ohm. Entonces, en esta parte visualizamos voltaje, corriente, resistencia. Voltaje, su unidad es en voltios, corriente, su unidad es en amperios, resistencia, su unidad es en ohmios. Debemos tener en cuenta que el voltaje es igual corriente por resistencia. Basta saber esta ecuación o esta fórmula para poder despejar corriente y resistencia y saber la cantidad que tiene un circuito, ¿no? En este caso puede ser voltaje, corriente o resistencia. El voltaje le decía que nos da en voltios, corriente, despejando de esta ecuación, tendremos voltaje sobre resistencia y nos da como unidad ampere. Resistencia, voltaje sobre corriente, nos da como unidad en ohmios. Aprenderemos también las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff señala que la sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes. Podemos visualizar en el dibujo los que entran, ¿no es cierto?, las corrientes, es igual a los que salen. En este caso nos indican las flechas, ¿no? Entonces, corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 son corrientes entrantes y es igual a las corrientes salientes. En este caso, corriente 4 más corriente 5. Despejando eso, como una ecuación, tendremos igual a 0. Y en general, la sumatoria de corrientes es igual a 0. Entonces, la primera ley de Kirchhoff es la sumatoria de corrientes es igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff, ley de las tensiones, en este caso, la sumatoria de la fuerza electromotriz es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en un circuito, ¿no? En este caso, el voltaje es corriente por resistencia de cada dispositivo. Por lo tanto, despejamos también esto, llevamos como una ecuación, y la fuerza electromotriz menos la sumatoria de caída de tensiones es igual a 0. Por lo tanto, en resumen, la ley de Kirchhoff es la sumatoria de corrientes entrantes igual a sumatoria de corrientes salientes. La segunda ley, la suma de la fuerza electromotriz es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en un circuito. En este caso ya está dado por corriente por resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio de aplicación. Me dice, calcular corriente sabiendo que el diodo es de silicio. Los diodos están fabricados de dos semiconductores, que lo podemos ver en la tabla periódica. ¿Cuáles son? De silicio y de germanio. Si el diodo está fabricado de silicio, tiene su voltaje de 0.7 voltios. Si está hecho de germanio, tiene 0.3 voltios. Entonces, por lo tanto, en este circuito que podemos visualizar, podemos indicar lo siguiente. Esta es la fuerza electromotriz, diodo y la resistencia. Me dice la segunda ley de Kirchhoff, me dice la sumatoria de fuerza electromotriz, en este caso vemos solamente una, es igual a la sumatoria de la caída de tensión, en este caso, de todos los dispositivos que están conectados en el circuito. Voltaje del diodo más el voltaje de resistencia. Entonces lo vemos en esta parte. La fuerza electromotriz que está con letra E es igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. Pero el voltaje de la resistencia es igual al corriente por resistencia. Entonces tenemos como dato que la fuerza electromotriz es un voltio, voltaje del diodo como está hecho de silicio, 0.7, más corriente no conocemos, pero sí resistencia, 4 ohmios.
Calculando esa ecuación tenemos corriente igual a 0.075 amperes o convirtiendo en miliamperes tendremos 75 miliamperes. Para las conversiones está en este lado. Si es deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y otta. Hacia abajo los más pequeñitos, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y octo. Entonces todas las conversiones están aquí. Si este punto avanzo 1, 2, 3, sería 75 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es mili, por lo tanto es miliamper. El segundo ejercicio. Determine la corriente para cada configuración sabiendo que el diodo es de germanio. Sabemos que de germanio es de 0.3 voltios. Por lo tanto, tenemos como el ejercicio anterior este circuito. En esto de acá la diferencia es que está el diodo conectado inversamente. Esto está conectado directamente y en esta parte inversamente. Tenemos fuerza electromotriz, el diodo, la resistencia. Aquí igual, los valores son lo mismo, pero la diferencia es que está aquí conectado directamente y aquí está inversamente. Ánodo, cátodo, y aquí es cátodo, ánodo. Por lo tanto, cuando está conectado directamente se comporta como un cable, ¿no? Como un cable. Por lo tanto, la corriente que circula en este circuito será igual. Voltaje es igual corriente por resistencia. Corriente es igual voltaje sobre resistencia. Entonces serían 10 sobre 2, 5. ¿No es cierto? 5 miliamperes. Claro, esto es K ohmios, ¿no? Miliamper convirtiendo. Por lo tanto, si aquí en este diodo me dice que es de germanio, entonces sería 4.85 miliamperes o aproximadamente 5 miliamperes. Aquí está la segunda ley de Kirchhoff. Pero en esta parte, cuando es inversamente, el diodo se comporta como un cable cortado. Por lo tanto, la corriente es cero, pero el diodo, el voltaje sí existe en esta parte. Como lo vemos en este gráfico, la polarización inversa se comporta como cable cortado, porque esta fuente de alimentación está invertido. Por lo tanto, está conectado inversamente, polarizado inversamente, por lo tanto, se comporta como cable cortado. Y cuando la polarización es directa, se comporta como un cable nada más, conectado perfectamente.